Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia sobre los jardines en el Imperio Romano. Doy primero las gracias a la tercera Cohors lucense y al Concello de Lugo por permitir esta conferencia, que nuestra disertadora de hoy es Nieves Cobas Gómez, nacida aquí en San Lorenzo de Aguiar, Otero de Rey, aunque reside en Barcelona. Es maestra jardinera, tiene un posgrado en jardinería y paisajismo en la Escuela Superior de Agricultura de la Politécnica de Cataluña, es profesora en jardinería y horticultura, miembro de la Asociación de Profesionales de los Espacios Verdes de Cataluña, participante en la Organización Internacional de Escuelas No Regladas, las INEPS, en representación de la Escuela Viver de Castel de Sant Fos y del Ayuntamiento de Barcelona, miembro del Jurado Internacional de Rosas de Barcelona, Madrid, Lyon, París y Orleans. Uno de los trabajos importantes de los muchos que ha hecho ha sido el diseño y realización de una rosaleda en un jardín histórico en el Gran Château de Asenburgo, en Luxemburgo. Es un espíritu inquieto, siempre está investigando y mirando y desarrollando, y es una apasionadora, es muy apasionada en botánica, sobre todo en la jardinería y en la parte histórica, que es lo que ahora os va a explicar. Es para mí, que he estado viendo todo el proceso, espero que os guste, es muy interesante y, bueno, al terminar la conferencia podéis preguntarles lo que queráis conveniente. Yo ya termino porque es una conferencia larga y empezamos, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos, al Concello de Lugo, a las Cohors y especialmente a Eduardo y a Pablo, que gracias a ellos estoy aquí. También a todos los que estáis aquí presentes, vecinos, amigos y a todos los que están colaborando en la sala para que este evento se pueda hacer, ¿no? Personas que están con la luz, los conserjes y demás. Bueno, vamos a empezar hablando de los jardines del Imperio Romano. Es un tema poco conocido porque en España se ha investigado muy poco sobre la jardinería de esta época y tenemos muy pocos restos y muy poca investigación hecha. Sí se ha hecho mucho en Pompeya, en Herculano y en la zona también de Roma. Entonces ahí hay ha habido mucha investigación y se ha podido incluso restaurar jardines, con lo cual se pueden hacer fotos y es mucho más comprensible lo que pasaba en aquella época a partir de las fotografías, porque entonces se puede entender muy bien lo que pasaba a nivel de jardinería en aquella época. Y después, lo que pasa, digamos, en otra ocasión podemos hablar de los jardines de aquí de España y Portugal, que también hay cosas interesantes, como este teatro en Mérida, que aún conserva el jardín de la época romana. Pero es una excepción, porque hay muchísimas villas, pero que no están excavadas la parte de jardinería. También veremos un poquito ahora, para empezar, cómo estaba organizada la ciudad y las domus, las casas, para ver cómo se fue instalando el jardín. Después veremos unos cuantos jardines de Pompeya, una villa romana, la villa de los papiros de Herculano, y después vamos a ver un poco la vegetación que se utilizaba en la época a nivel de jardinería. Aquí tenemos dos planos de Roma en el siglo II y todo lo que veis marcado en azul son jardines. Había tanto jardinería pública como privada. Yo cuando estudié me dijeron que la jardinería había primero
Nueva York, la primera jardín público, pero no es verdad. En Roma había muchísima jardinería privada y, de hecho, el teatro que hemos visto antes era un jardín público, aquí en la península. En Roma empezaron con la jardinería a partir de las conquistas que hicieron primero con los etruscos, después en Grecia, que influyó muchísimo. Los persas tenían una jardinería extraordinaria, y después incluso Mesopotamia, que no tuvieron contacto directo, pero Mesopotamia influyó muchísimo en la jardinería persa, y a partir de ahí eso sí que influyó muchísimo en los jardines romanos. Y después los egipcios, que tenían en las pinturas que hay en las tumbas egipcias y en las pirámides, hay unos jardines extraordinarios, es decir, son realmente espectacular lo que tenían a nivel de jardinería en aquella época. Los romanos, a partir de las conquistas, sobre todo por ejemplo, cuando conquistaron Grecia, pero está muy documentado cuando conquistaron Persia, sobre todo lo que eran los generales y emperadores, al volver se quedaron tan admirados de la jardinería que había en Persia, que cuando volvieron hicieron jardines también, que aún están algunos, por ejemplo el de Lúculo, que era un general romano, fue el primer jardín extraordinario que se hizo en Roma. Tanques, avenidas de árboles, parterres de flores, pabellones, con todo tipo de lujo. A partir de ahí, eso se fue extendiendo y prácticamente después llegó a todas las escalas de la sociedad romana. Todo el mundo que podía tener una casa prácticamente tenía jardín. Y los que no tenían casa, con un trocito de tierra para hacer jardín, al exterior de Roma estaba todo lleno de huertos y jardines. Y además jardines, no era medio huerto, medio jardín, no. Se habla de jardines, porque la jardinería tenía una parte muy importante, muy simbólica, a nivel de simbolismo. Bueno, eran árboles, por ejemplo, dedicados a los dioses, plantas dedicadas a los dioses, y esto ya lo iremos viendo. Vamos a empezar explicando un poco cómo estaba organizada la ciudad. La ciudad estaba planificada con una planta hipodámica, quiere decir que hay un eje vertical y otro horizontal, y a partir de ahí se organizan las casas y todos los edificios públicos de las ciudades. Todas las ciudades del imperio fueron iguales, es decir, estaban basadas en este plan hipodámico. Hipodamos era un arquitecto urbanista griego y los romanos copiaron este plan de urbanización y lo adaptaron a todas las ciudades de Roma. Esto fue muy importante para después la instalación de agua. Normalmente, como sabéis, el agua llegaba a través de acueductos y minas y después se organizaba dentro de la ciudad con tuberías. Siempre tenía que ir enterrada debajo de tierra por una cuestión de seguridad, porque así había riesgo de que envenenara el agua, que era una táctica que además los romanos lo hacían cuando querían conquistar una zona. Entonces tenía que ir siempre enterrada y llegaba el agua prácticamente, tenía muchísimas fuentes en las ciudades, pero además había muchas casas que tenían agua pública. Eso facilitó muchísimo la instalación de jardines, porque aseguraba el agua sobre todo en las épocas de verano, primavera, verano y otoño. Aquí vemos una maqueta de Tarraco, Tarragona, donde en el foro, en el interior del foro, pues está lleno de estanques y arboledas. Y ahora vamos a ir viendo Pompeya, ya yendo a la zona de Pompeya. Pompeya, como sabéis, en el año 79 quedó cubierta por la lava del volcán del Vesubio y
Actualmente ya hay más de 450 casas excavadas y prácticamente todas tienen jardín. Es decir, que prácticamente toda la escala social tenía jardines. Fue descubierta por un ingeniero militar de Zaragoza, Roque Joaquín Alcubierre. Lo pongo porque siempre en las excavaciones se habla de los ingleses y así, y este pasa desapercibido y pienso que es no solo Pompeya, sino Herculano y otras ciudades de la zona de Italia. Y ahora vamos viendo ya las casas, las domus. Aquí tenemos la casa primitiva, es de origen etrusco, fueron los etruscos los que influenciaron mucho, sobre todo al principio, y es una casa que tenía una zona con un patio descubierto que le llamaban impluvium. El impluvium era una zona donde, digamos, se recogía el agua del tejado, caía en un estanque en la base y este estanque dirigía el agua hacia un gran depósito o aljibe y ahí tenían agua de reserva en el verano. Y en la parte de atrás tenían situado el huerto, porque en esta época aún solamente había huerto. Después están las villas rurales, que eran villas prácticamente con mucha autonomía en todos los niveles y eran agrícolas y ganaderas. Aquí en la península ibérica, en toda España y Portugal, había muchísimas. Tenían jardines, normalmente interiores dentro de los peristilos, pero tenemos muy poca información sobre ellos, pero hay alguna cosa interesante. Después están las villas y palacios, que tenían jardines enormes y muy sofisticados, y después las ínsulas, que era donde vivía la gente más humilde, artesanos y la gente más humilde de Roma, y aquí no tenían posibilidades, pero sí que después, alrededor de Roma, pues estaba todo lleno de huertos y jardines en el exterior de la ciudad. Después la domus, después de la conquista de Grecia, los romanos se quedaron fascinados por la cultura griega. Copiaron todo lo que pudieron y aprendieron y asimilaron. De hecho, todo lo que era griego era mucho más importante que lo que era romano. La mayoría de muchos emperadores y la gente de la élite hablaba griego. Si eran profesores, para los niños y para los adultos, mejor si eran griegos. Las esculturas, mejor si eran griegas que romanas. Es decir, la cultura griega la tenían realmente mucho valor. Entonces, cuando conquistaron la zona de Grecia, en Grecia tenían estos peristilos, que eran patios columnados dentro de las casas, de las domus. Pero en Grecia había mucho problema de agua, no hicieron las infraestructuras que hicieron después los romanos y no tenían prácticamente jardines dentro de las casas. Sí había jardines en Grecia, pero no dentro de las casas. Entonces, cuando conquistaron en Grecia, lo que los romanos hicieron fue incorporar estos patios columnados griegos al interior de las casas. Y entonces lo que sí hicieron como novedad fue hacer dentro el jardín. Y bueno, son estos jardines, son de Pompeya, son de clase media y tienen todas pues prácticamente jardines dentro de estos patios columnados que se llaman los peristilos. El jardín en este espacio, que digamos que era la parte pública de las casas, era la parte social donde se hacían las fiestas, las comidas, muchas celebraciones y normalmente los tenían muy ornamentados y era un lugar que cuidaban mucho. Para seguir hablando de jardinería, nos tenemos que remitir un poco a la que fue pionera en la arqueología de jardines, que fue Wilhelmina Jarzynski. Hasta este momento, en el año 57, realmente la jardinería era una cosa muy secundaria, es decir, no se analizaba correctamente.
Esta mujer era profesora de Derecho en Estados Unidos y a partir de una visita a Pompeya volvió y se quedó para investigar jardines y hacer arqueología de jardines. Ella y su marido, que era fotógrafo, y se dedicaron ya toda su vida a investigar los jardines. Y la investigación que empezaron a hacer fue, analizaban la tierra con los restos de semillas, polen, mohos y con restos de todo lo que era material carbonizado, y de ahí ya empezaron a tener muchísima información. Además, hacían otra técnica que era, en los espacios de jardines, iban con varillas y analizaban todos los lugares huecos que había en el terreno y después los rellenaban con una sustancia de cal parecida al cemento. Y lo que se encontraron muchas veces pues era esto, que eran los moldes de la base de los árboles. Y por aquí tuvieron muchísima información también de si eran plantas pequeñas, si eran árboles, qué especies también podía haber de árboles. Por ejemplo, aquí en una villa de Oplontis, allí cerca de Pompeya, pues aquí, a base de esta técnica, pues descubren toda una alineación de árboles. Aquí son macetas con planta carbonizada, con restos de plantas, y luego otra parte que también investigó mucho fueron las pinturas. Las pinturas tuvo un equipo de botánicos con ella y determinaron qué especies de plantas había en las pinturas. En Pompeya y Herculano se han conservado muy bien las pinturas porque al quedar cubiertas las casas con la lava se ha preservado, cosa que aquí, por ejemplo, en la península, a partir de las expoliaciones, una cosa, pero después, 2000 años, con el frío, el calor, la lluvia y todo eso, pues se han ido deteriorando muchísimo. Y aquí ya tenemos uno de los primeros jardines, uno de los más conocidos de Pompeya. Este ya se excavó en 1834. Aquí vemos un poco, era un jardín con muchísima ornamentación, se descubrieron muchísimas estatuas, fuentes, mesas, bancos y demás. Normalmente toda esta ornamentación, estatuas de sí, estaban en el sitio más o menos donde se excavó y era el sitio original, es decir, que pudieron situar muy bien todas las esculturas. Este jardín tiene un eje central con un camino central y después tiene dos parterres limitados por boj, y aquí en esta época plantaron rosales. Pero a partir de los análisis que han hecho paleobotánicos de las huellas de los materiales vegetales, de semillas, polen y demás, pues se determinó que aquí había pues estas especies de planta: el boj, rosales, violetas, jacintos, romero, tomillo, hiedra y margaritas. Entonces, en el año 2007 en Florencia se hizo una exposición muy importante sobre jardines de la antigüedad y se hizo la reconstrucción de este jardín con todas las proporciones y se pusieron las plantas que se sabía ya que estaban en este jardín, además de todas las esculturas que había en el jardín. Estas esculturas eran fuentes porque estaban conectadas a una tubería de plomo y manaban agua hacia este recipiente de mármol, ¿no? Y en la exposición pues pusieron las esculturas originales y el jardín pues original quedaría bastante con esta imagen, ¿no? Que realmente son jardines muy delicados, la planta es muy mediterránea, bueno, realmente es muy interesante. Aquí en la misma casa, antes os comentaba lo del influvio, de recoger el agua de lluvia, que eso además después se ha perdido. Sin embargo, los patios sí que se han conservado en el centro y sur de España, pero los atrios se perdió. Y era esta zona que tenía unos caños de agua
y vertían el agua aquí a este pequeño estanque, y del estanque se recogía el agua para un gran depósito. Esto era muy importante para tener agua de reserva. Aquí nos vamos ahora a otra domus, que es la domus de los Amorcillos Dorados, también del siglo I de Pompeya. Y también tenemos un jardín con una fuente en el centro. Era muy importante el tema del agua, porque tenía mucho simbolismo, además de un recurso vital. Y aquí también tenemos un jardín con digamos, este camino central bordeado por setos que son semicirculares. Y en el interior tenían, los setos son de boj, que aquí no están muy recortados, pero normalmente los tenían muy recortados, bien podados. Y el interior, lo que se ha encontrado eran caléndulas y, no me olvides, miosotis. Aquí en esta imagen hay begonias. La begonia no es de esa época porque viene de Brasil, así que no pudo ser. Después aquí también hay muchos arbolitos recortados de forma topiaria, y lo que hay interesante en este jardín, sí, como podéis ver aquí hay un pequeño templito chiquitín. Estos templos eran dedicados a los dioses y a los antepasados. Normalmente en estos templos los dioses que había aquí tenían plantas o árboles relacionados con los dioses. Por ejemplo, si era la Artemisia, pues había un olivo, o si eran rosas, había un rosal. Porque entonces, para ellos, tener un olivo, por ejemplo, pues era la protección de Artemisia, o si era el dios Apolo, tenían un laurel y era tener la protección del dios Apolo. Y se lo hacían incluso a través de los árboles, se ornamentaban, se le podían hacer ofrendas. Era como un intermediario entre las personas y la parte divina. Y entonces solían tener esto siempre en los jardines. Al principio los tenían en el atrio, pero después ya siempre normalmente tenían en los jardines los altares. Y ahora, siguiendo con este tema, tenemos este jardín, que es la Domus de Venus de la Concha. Es muy conocido por este mural de la Venus. La Venus de la Concha era la protectora de Pompeya y tenía este jardín. Este es actualmente, aquí se restauró por la señora Wilhelmina Jaschenski en el año 64, pero después la conservación, bueno, es bastante regular. En Pompeya hay una brigada de jardinería y tienen más de 450 jardines, con lo cual creo que deben ir muy... en fin, el mantenimiento es muy justo. Pero es muy interesante porque todas las plantas que se encontraron aquí de los datos que había eran las violetas, el mirto y las rosas. Y estas tres plantas son las plantas dedicadas a la Venus, es decir, representan a la Venus. Lo que quiere decir es que este jardín era un jardín sagrado dedicado a todas las floraciones y la planta a la diosa Venus. Aquí tenemos otro jardín. Este es de Octavio Squarcio, también de Pompeya, y aquí tenemos el plano, aquí está la casa y esta es la parte del jardín con este canal, tiene más de 50 metros y con unas fuentes en varios intermedios. El agua salía de aquí, de esta zona, es decir, tenía 2 pisos, por aquí se salía al jardín y el agua salía de la parte superior. Aquí había un ninfeo, que era donde manaba el agua, caía en cascada y después iba a lo largo del canal. Quiere decir, cuando se salía de la puerta, lo primero que se encontraba es una cascada de agua. Esto era un canal que normalmente hay en varios jardines de aquella época, porque los canales estos imitaban al canopus, un canopus que había en Egipto, era muy conocido,
incluso en algunas grandes villas se hacían, pero en tamaños muy grandes, como en la Villa Adriano, que es muy famoso, y hay muchísimas fotografías de ese canopus. Este canopus estaba además bordeado por dos pérgolas que iban a lo largo de todo el canal. Era muy importante crear sombra porque Pompeya está en la parte bastante al sur de Italia, con lo cual el verano es muy largo, y para habilitar los jardines tenía que crear zonas de sombra. Normalmente las pérgolas solían tener parras o hiedras o también rosales. Y aquí tenemos una fuente. Estas fuentes solían tener surtidores de agua. Aquí en Portugal hay 2 o 3 casas muy importantes también que conservan los jardines y conservan los surtidores, es decir, el agua manaba y hacían fuegos de agua. Aquí en este jardín también se han encontrado 44 ánforas abiertas, es decir, eran macetas llenas con plantas. Y además también las cavidades de grandes árboles. Y este es otro jardín, es de la Julia Félix, y es un jardín también muy especial. También tiene este canopus, este canal que imitaba a los egipcios. Y la Julia Félix era una gran empresaria de Pompeya. Era dueña de una propiedad de unos 5.800 metros cuadrados, tenía agua privada y transformó esta villa en una especie de hotel o de hostal. En esta villa tenían tiendas por la parte exterior, tenían panadería, tenían tiendas, pero también alquilaban habitaciones, tenía apartamentos, tenía una caupona y una taberna, es decir, una taberna, un bar más sencillito, pero después un restaurante que incluso se conservan las mesas que son de adobe. Y era realmente un negocio se ve que muy rentable porque estaba en el centro de Pompeya, al lado del teatro. Digamos, el espacio se dividía en varias partes. Una parte era la casa, después tenía la zona de jardín, la instalación termal y un gran parque en la parte de atrás. Aquí tenemos el pórtico con las columnas y después esta era la zona de jardín, con este canal y unas pérgola también alrededor del canal. Y esta zona era la de las termas. En los análisis realizados del jardín se ha comprobado pues, que había sobre todo muchísimas plantas frutales y después alguna de hortícola. Posiblemente tendrían por aquí un huerto y sobre todo había en este parque muchos frutales. Había higos, almendros, olivos, membrillos, granados, cerezos, peras, manzanas, las vid, que seguramente las parras estarían aquí en las pérgolas, y después también han encontrado semillas de zanahorias y rábano. Y además cipreses y enebros, que eran los que dividían los espacios del jardín. Y ahora vamos a ver la villa de los papiros. Estos jardines que os he enseñado eran jardines de clase media de Pompeya, y ahora vamos a ver una villa, una gran villa, que son prácticamente palacios enormes. Este es el del suegro de Julio César, que era Pisón, y el nombre viene porque se han descubierto más de 1.800 papiros en esta casa, con lo cual aquí había una gran biblioteca. De hecho, es la biblioteca de papiros más antigua que se conserva. Lo que pasa es que están carbonizados, pero aún así se han podido leer algunos. En la villa las fotos que podemos ver son de este estilo, es decir, la villa está cubierta por más de entre 20 y 30 metros de lava volcánica, con lo cual las primeras
excavaciones que se hicieron tenían que hacer grandes pozos de 20 o 30 metros, bajar hasta abajo a la villa y allí, aunque estaba cubierta por la lava, sí que había muchas zonas que no había lava y podían desplazarse por dentro. Aquí en esta vemos el plano, este es un 3D, 3 dimensiones, y aquí podemos ver todas las líneas que hay en rojo, que son los túneles que recorren toda la villa y a partir de ahí dan acceso a todas las habitaciones de la villa. Y aquí tenemos una reproducción que se ha hecho exactamente de la Villa de los Papiros. La ha hecho el señor Paul Getty, que es un petrolero industrial americano y es un gran coleccionista de arte antiguo, y ha hecho el Museo de Arte Antiguo en California y ha reconstruido toda la villa en California. Se ha pasado muchísima gente estudiando la villa auténtica, la de Herculano. Por ejemplo, a nivel botánico tuvo durante varios años, 3 años, es lo que, un equipo de botánicos estudiando los jardines de la casa, pero después la planta autóctona que había en Herculano de Pompeya y todos los jardines también de las otras casas. Entonces, realmente, digamos que tuvieron mucha información para luego hacer la villa. Y a nivel de arquitectura, pues lo mismo. También hicieron un gran trabajo. Aquí, en esta villa, podemos ver un patio interior, que era un peristilo columnado, como el que hablábamos antes, otro peristilo en el exterior, pero mucho más grande, un ninfeo que hay aquí, con una fuente, y un jardín exterior de plantas aromáticas y medicinales. Y este es el jardín como en la época romana, es decir, es una imagen de lo que se hacía en la época romana a nivel de jardines. Aquí, bueno, podemos ver, por ejemplo, son muy geométricos, con esta fuente central, una lámina de agua espectacular, y tenían muchísimas esculturas. Se descubrieron más de 80 esculturas de una calidad extraordinaria, eran de bronce o mármol, y estaban colocadas además como si fueran, digamos, una galería de arte por todo el jardín. Aquí vemos mucha planta autóctona, es decir, la planta silvestre que encontramos en los márgenes es la mayor parte de las plantas que hay plantadas dentro del jardín. En esta foto vemos el peristilo interior, que tiene un estanque central con estatuas a escala humana que están bordeando el estanque. Se han colocado en la misma disposición que se estaban, digamos, cuando se encontraron. Los parterres son muy geométricos, de boj, y están rellenos con hiedras y acanthus. Y después hay frutales recortados también en el entorno. Y esta es otra foto del jardín. Como podéis ver, es bastante espectacular, es decir, no eran jardines sencillitos, no, había un nivel de jardinería en esa época extraordinario. Además, se hacía mucho la poda topiaria, que después hablaré un poquito de ella, que era la poda de recorte. Esto da muchísimo trabajo, actualmente se hace muy poco, porque es un tipo de poda muy laboriosa. Y entonces aquí, al menos en Europa, prácticamente quedan los jardines históricos, pero poco más. Sí que se hacen en Asia y así, pero aquí ya prácticamente se conserva lo que hay. En este jardín podemos ver los setos muy geométricos y después hay, por ejemplo, unas pequeñas pérgolas con parras, que eran muy habitual en las pérgolas, después palmeras, la Phoenix dactilífera, que es la del norte de África, y frutales que hay pues, por todo el entorno. Esta es otra perspectiva.
Como podéis ver, la poda es realmente muy rigurosa y todos son patrones geométricos muy precisos. Aquí es el otro jardincito pequeño que había al exterior, que tiene un ninfeo y una fuente. Tiene una pequeña avenida con plátaneros y laureles, y después en la base hay hiedra y acanthus. El acanthus también es una planta que se utiliza muchísimo en esta época, y las hiedras también. Y en esta pequeña fuente con este pequeño estanque tenemos el iris pseudoporus, que es una planta que es autóctona. Aquí en el río Miño hay, no mucha, o sea, tienen que estar muy limpias las aguas, pero es muy, muy bonita, sobre todo para las zonas un poco acuáticas. Es una planta preciosa. Es un iris muy alto y más estilizado que los otros lilas que hay, el iris germánica. Y aquí tenemos algunas de las plantas que había en el jardín: granados, los madroños, adelfas, que hay muchas. Aquí tenemos palmeras. Esta es la que hemos visto antes, la dactilífera, no, la Phoenix dactilífera, sí. Y este es el palmito, que es el que hay en toda la zona del Levante, de la península. Llega incluso hasta algún puntito en Francia, pero es muy habitual en toda la costa, desde Almería, Cataluña. Es una palmera pequeña, pero es la única palmera que tenemos en la zona más al norte. Se utiliza mucho en jardinería. Y aquí narcisos, y aquí tenemos rosales antiguos. Y aquí tenemos el otro jardín exterior de plantas medicinales y aromáticas. Como podéis ver, está en el exterior. He pensado, bueno, ¿por qué este jardín está en el exterior? Es mucho más simple, y el otro es tan ornamentado y tan bien cuidado. No sé, he llegado a la conclusión que, como el otro, en los peristilos interiores normalmente hay mucha planta sagrada y muy dedicada a los dioses, y esta es para los humanos, es decir, para el consumo humano, pues que no tenía tanta importancia, y entonces el jardín pues es mucho más sencillo y más funcional. También tiene un eje central con un pozo y un estanque ahí al fondo, y aquí normalmente había muchas plantas condimentarias, porque era muy importante para la conservación de alimentos. Y entonces había mucha planta aromática, y después también las medicinales, porque era también la base de la medicina, eran las plantas. Y aquí también seguimos con el mismo jardín. Tenemos varios frutales: manzanos, granados, albaricoques, higos, membrillos, perales. Aquí hay, en este lado de aquí, olivos y palmeras. Y aquí tenemos un ninfeo que hay en la casa. No tiene mucho que ver con el jardín, pero lo he puesto porque, bueno, es un sitio muy especial. Aquí es normalmente donde emana el agua. Los ninfeos era donde surgía el agua. Normalmente tienen una hornacina y un estanque, y era el lugar dedicado a las ninfas. Las ninfas eran las protectoras de las fuentes, de los manantiales de agua. Y entonces lo que se hacía, empezó, digamos, haciéndose ninfeos en los bosques sagrados y en los manantiales de agua. Se empezó haciendo unas pequeñas grutas cubriendo los manantiales. Estas grutas se empezaron a adornar con piedras pómez, conchas, esculturas, porque se les hacían ofrendas a las ninfas. Las ninfas eran las que cuidaban el agua, y el agua era un bien imprescindible, ¿no? Era muy importante. Entonces se hacían digamos, mucho culto a las ninfas. Se hacían danzas, se hacían cantos, se hacían ofrendas en estos estanques. Se han encontrado, por ejemplo, botones o broches
cosas muy antiguas. Después ya posteriormente fueron las monedas que se hacían de ofrendas, que aún se siguen haciendo en las fuentes y no sabemos por qué, pues viene de esta época de las ofrendas a las ninfas para que protegieran y cuidaran el agua. Esto yo lo relaciono mucho con Santa Eulalia de Bóveda, que ya alguna vez si hay ocasión podemos hablar, porque también Santa Eulalia de Bóveda también tiene prácticamente los mismos elementos que tienen los ninfeos que hay en Pompeya o en Herculano. Santa Eulalia de Bóveda, supongo que lo conocéis todos, es muy interesante, es una cosa, creo que es única, fuera de lo que es Italia, es prácticamente único. Y aquí tenemos los papiros, como están, han quedado carbonizados, muchos estaban en cajas preparados ya para sacarlos de Pompeya, de Herculano, perdón, pero supongo que el volcán llegó antes de que, o sea, la erupción, antes de que pudieran sacarlos, y había muchísimos dentro de cajas y preparados ya para trasladarlos. A través de mucha investigación se ha podido llegar a leer bastantes papiros y están escritos en griego y en latín y son de filosofía griega. Y después aquí tenemos una de las esculturas que son también extraordinarias. Y bueno, y aquí acabamos con la parte de las villas y ahora vamos a ver un poquito la vegetación que tenían en los jardines. Para empezar, vamos a hablar un poquito de los escritores romanos porque a través de ellos tenemos muchísima información de lo que pasaba en aquella época, tanto a nivel en muchos sectores, pero sobre todo a nivel de agricultura y jardinería. Tenemos 4 muy importantes, que eran 4 agrónomos. Uno de ellos era Columela, que nació en Cádiz, y aún conservamos libros de él muy importantes y muy bien documentados de la época. Después está Catón el Viejo, Plinio estaba el viejo y el joven, y de los dos también tenemos mucha información a nivel botánico. Después Casiano Baso, y el otro muy importante, este no era, que es Dioscórides. Dioscórides no era agrícola, era médico, pero escribió un libro importantísimo, el Dioscórides, que tenía más de 700 plantas con todas las características de cada planta. Este libro se perdió a final del Imperio, pero en el siglo V se hizo un regalo a una princesa árabe y entonces se copió al árabe. Y esta ha sido la única copia que se ha conservado. Y en el año 1557, creo que fue, un médico de Zaragoza, un tal Laguna, que era médico del Papa, tradujo del árabe al latín este libro. Y este libro aún actualmente estamos utilizándolo con el Dioscórides renovado por Fournier. Aún en botánica estamos utilizando la base de ese libro del Dioscórides. Y ahora vamos a ver un poquito las pinturas que había. Como os he dicho, se conservan muy bien y se han podido determinar qué plantas había en las villas. Por ejemplo, en esta de aquí, que es la casa o la domus del brazalete de oro, pues tenemos todas estas plantas que hay aquí, el madroño, palmeras, hiedras, crisantemos, manzanillas, rosas, por aquí había un laurel, viburnums, que es el durillo, creo que es en castellano, el viburnum tinus, un plátano, más palmeras, por aquí hay adelfas, y bueno, aquí hay alguna más, caléndulas, adormideras y demás. Aquí hay otra imagen de las pinturas. Aquí tenemos la Phoenis esta dactilífera, la palmera que da dátiles, las adelfas, estos son las adormideras,
las azucenas, los lilios, que eran planta sagrada también muy importante en esa época, y esta eran también las hipomeas, que son las que hay por ahí en los márgenes de los caminos, que crecen por todos los sitios. Bueno, pues, y luego también hay rosales, la rosa gálica. Y aquí tenemos otra casa, que es la Domus del Fruteto, y que conserva estas pinturas tan extraordinarias. Hay dos habitaciones, la mayoría son frutales, con arbustos. Aquí, en esta de aquí tenemos la entrada del jardín con esta reja tan espectacular, y detrás habría fuentes alternadas con rosales. Y en la parte trasera del jardín tenemos árboles, estos son frutales, este es una higuera, y después arbustos ornamentales, aquí tenemos adelfas. Y aquí tenemos de esta casa la higuera, vista más de cerca, con una serpiente aquí que era un símbolo de la prosperidad, y adelfas en la parte de abajo. La higuera era una planta que está muy representada en las pinturas y en los mosaicos de la época. Era muy, bueno, tanto por su parte simbólica como a nivel de alimenticio, ¿no? Los higos les gustaban muchísimo. La higuera fue una planta sagrada porque la higuera representa en la mitología romana, fue la que dio cobijo a la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Entonces, a partir de ahí, la higuera siempre se consideró sagrada, y además cuando, por ejemplo, se rompe una pequeña hoja de higuera que sale ese látex, eso se considera que es el símbolo de la diosa Rumia, que es la que, digamos, la diosa Rumia está representada por la higuera. Entonces se hacían muchísimos rituales alrededor de mucho culto a las higueras. De hecho, en algunos templos estaban las higueras como una planta sagrada. Y además las protegían, y cuando una se ponía enferma o se moría, era realmente una gran desgracia por ese lugar. Era la protectora, la diosa Rumia, de las madres gestantes y de los niños bebés también, y de los animales. Es una planta que está naturalizada, viene de la zona de Asia, pero prácticamente en toda Europa se reproduce por sí misma, y encontramos higueras en muchísimos sitios. Y aquí tenemos los cerezos, que según Plinio nos cuenta que lo introdujo Lúculo. Lúculo era aquel general romano que os comenté antes, que cuando conquistó la zona de Persia, Ponto y demás, pues estuvieron en los jardines que tenían los persas. Hay, por ejemplo, un jardín, el Pasagar en Persia, hecho por el rey Ciro, con un jardín extraordinario, más de 160 hectáreas, lo que cuentan además en las tablillas de arcilla de ese palacio, pues parece ser que era un jardín fuera de lo normal, ¿no? Este señor, el Lúculo, cuando volvió a Roma, además de hacer la copia de ese gran jardín, lo que hizo también fue introducir muchísimas plantas. Tanto este como Pompeyo, cuando volvieron de la zona de Persia, trajeron muchas plantas, y entre ellas, sobre todo, los frutales, que es lo que tenemos que está documentado. Y aquí el cerezo, tenemos el cerezo muy bien documentado, que lo trajo, según Plinio, lo trajo Lúculo. El cerezo es autóctono, es una planta silvestre, pero son las guindas que son muy ácidas. Pero allí, cuando llegaron a Persia, se encontraron con unas cerezas gigantes, enormes, dulces, y entonces se dedicaron muchísimo a traer frutales. No solo los cerezos, vinieron los ciruelos, los melocotones, que no existían, ciruelos sí que había silvestre, pero variedades mejoradas, y melocotones, por ejemplo, también está documentado, y variedades de muchos frutales. Para, digamos, mantener luego esto, los romanos tuvieron que practicar muchísimo los injertos.
porque, como sabéis, las plantas por semilla no mantienen la misma variedad que se mantiene después por injerto, es decir, tuvieron que ser unos grandes injertadores para mantener las variedades que traían de la zona, sobre todo de Persia. Y lo que sí después también hicieron era extender los frutales muy rápidamente, es decir, en el siglo I ya hay restos de frutales, tanto de cerezos como de melocotones o ciruelos, que están ya en la península ibérica, es decir, en menos de un siglo ya se extendieron por todo, digamos, el imperio. Y aquí tenemos la casa de la villa de Livia. Livia era la esposa del emperador Augusto y tenía varios jardines en el entorno de la casa, uno de plantas medicinales, de árboles frutales, de otro jardín formal en la entrada, pero dentro tenía esta estancia, esta habitación, que la tenía completamente pintada como si fuera un jardín. Esta habitación, como tenía mucha humedad, tuvieron que trasladar las pinturas y las trasladaron al Museo Nacional Romano. Entonces las restauraron y ahora se conservan aquí en esta habitación. Hay más de 24 especies y todas tienen un significado simbólico, es decir, todas tienen una relación con algún ser, con algún dios o con alguna deidad. Aquí tenemos en parte de estas pinturas, aquí un Pinus pinea, el de los piñonero, que es muy de la zona mediterránea. Aquí hay acantos, rosales y demás. El pino estaba dedicado a la diosa Cibeles. Después aquí tenemos una Pythia excelsa, que son las coníferas estas parecidas a las que se utilizan en Navidad. Y después los cipreses, que el ciprés estaba dedicado a Artemisia y a Plutón. El ciprés se utilizaba muchísimo, sobre todo para delimitar jardines, para hacer vallas, era muy utilizado en esa época. Otra de las plantas también que está muy representada en todas las pinturas era el granado. El granado vino de la zona también de Oriente Medio y una parte de Asia, hasta Himalaya, se encuentran granados silvestres, pero después se ha naturalizado prácticamente por todo el Mediterráneo. En la zona mediterránea, en muchísimos lugares encontramos granados silvestres. Según la mitología griega, el primer granado fue plantado por Afrodita, estaba dedicado a Afrodita, pero hay muchísimas diosas que están representadas con el granado, con granadas. Incluso después hay alguna imagen de la Virgen María que también tiene granadas. Era un fruto dedicado pues, un poco a la fertilidad, a la prosperidad. Tenía mucho simbolismo, sobre todo para las diosas. Y aquí tenemos al manzano. El manzano era el símbolo de la inmortalidad. De hecho, había toda una mitología donde Hércules va a robar las manzanas al jardín de las Hespérides. Este es un mosaico de Valencia y era el huerto de Hera. Entonces fue a robar las manzanas, que eran las manzanas de oro, manzanas doradas, que eran el símbolo de la inmortalidad. En los tiempos de Julio César hubo un injertador, por eso os decía antes que fue muy importante el tema de los injertos, llamado Caius Matius Calvena, en el siglo I a.C. Fue experto en agricultura, pero era muy experto en la técnica de injertos y sobre todo en manzanos. De hecho, el manzano pasó a denominarse un derivado de su nombre, Malamatiana. Y además creó muchas variedades de manzanos y fue realmente una persona muy conocida en el tema de los injertos. Y posiblemente a partir de aquí la experiencia que tenemos de injertos en la agricultura, ¿no? En toda la gente, ahora no tanto, es una cosa que estamos perdiendo y es una pena, porque es la manera de mantener las variedades antiguas de frutales. Y ahora cada vez hay menos gente que sepa hacer injertos.
y posiblemente todos nuestros padres y abuelos y así que sabían hacer injertos, la experiencia viene a partir de estos injertadores primeros que pudieron extender este conocimiento por todo el imperio. Aquí con las manzanas hay Plinio nos describe una habitación para conservar manzanas que era el pomarium. Aquí antiguamente se hacía, yo en pequeña en la aldea me acuerdo que se hacía, se conservaban las manzanas, pero esto es una cosa que actualmente hemos perdido también con los frigoríficos, ya no lo... Pero he estado en un proyecto que he hecho en Luxemburgo, en un jardín histórico, y había más de 45 variedades de manzanas. En el mes de septiembre recogíamos las manzanas y las guardábamos en una habitación casi como la mitad de esta sala, llena de cajones, hechas con palets, unos cajones, y guardábamos todos los cajones llenos de manzanas. Y en el mes de marzo, abril, aún teníamos manzanas conservadas, que se conservaban algunas variedades, pero buenísimas, aún en el mes de abril. Este conocimiento lo estamos perdiendo porque se nos están yendo las variedades antiguas y las modernas, yo creo que la mayoría no servirían para conservar. Y dentro de las variedades esas antiguas había variedades que se conservaban muy bien y eran súper dulces y buenas aún en el mes de abril y otras no tanto, es decir, ahí seguro que había mucha experiencia en lo que se tenía que conservar y lo que no. Y ahora nos vamos a hablar sobre los rosales. El rosal también era una planta muy utilizada en esta época. No sé, los que veis las fiestas romanas siempre estaban con pétalos de rosa alfombrando las habitaciones, bueno, eran muy utilizadas. No solo se utilizaba para fiestas, sino también a nivel de médico, como medicina, culinario. El vino se aromatizaba con los pétalos de rosa. Para perfumes también era muy importante, para fiestas y demás. Había una zona en los jardines que se llamaba el roseto, dedicada a cultivar rosales, que actualmente son las rosaleras. Pero también había viveros de cultivo de rosas que ahora iremos viendo. Este es un mosaico que hay en la Villa Casale, en Sicilia, del cultivo de rosales. Aquí recogen rosas y como las recogen, hacen coronas incluso y este chico las va transportando. Y aquí ahora nos vamos a ir a la zona sur de Italia, a la zona de Paestum. En Paestum le llamaban la pequeña Atenas. Fue primero una colonia griega. De hecho, era muy importante porque aquí eran muy ricos en esta zona, es decir, tenían fama de que eran más ricos estos y eran griegos que los de la propia Atenas, porque aquí tenían más libertad que no en la misma Atenas. Y era un sitio que después conquistaron los romanos, pero una de las cosas que sí conservaron muy bien fue todos los agricultores griegos, digamos, y todas las técnicas que había griegas siguieron cultivando y avanzando en el tema de los cultivos. En esta zona se cultivaba una rosa que era la rosa paesti, según Virgilio, era una rosa que florecía 2 veces al año, muy perfumada y además con más de 100 pétalos. Eso después, cuando acabó el imperio, prácticamente ya no se vuelve a hablar de una rosa de 100 pétalos y que florezca 2 veces hasta el 1700, que a través de los ingleses vino de China rosas también, hicieron polinización y se mejoraron las rosas. Es decir, en esa época estaba mucho más avanzada el tema de la polinización y la investigación de rosas, que después hasta el 1700 y algo no se volvió a recuperar las variedades de rosas que había en esta época. Hay muchas pinturas que representan rosas, eran muy valoradas,
Y aquí en España, en Hispania, según Plinio, también nos cuenta que Plinio fue procurador de Tarragona en el año 74 y menciona el cultivo de rosas en Cartagena. Esto nos confirma que aquí había viveros de plantas. Plinio nos dice que en Cartagena florece una rosa precoz durante todo el invierno. Después también hay Marcial, que era otro poeta, es un escritor también de la época, este era de Zaragoza, y es súper divertido leerlo, porque es una pasada. Y nos cuenta también que en Bíbiles una admiradora le había regalado rosas y que estas no desmerecían las de Paestum, que es las que hemos visto antes del sur de Italia, es decir, que había rosas de una gran calidad, de muchos pétalos, perfumadas, en fin, que se tenían ya flores de mucha calidad. Ahora vamos a ver las pérgolas, que eran estructuras que eran muy necesarias para habilitar sobre todo los jardines en verano, porque con el sol que hace sobre todo en el sur de Italia, pues es muy difícil en verano habilitar los jardines. Según Plinio, dice: la creación de la sombra es la primera tarea de un jardinero en el clima mediterráneo. Las plantas que están más, digamos, documentadas que se utilizaban eran la hiedra, la parra y los rosales. Hay algunos rosales de la época de los antiguos, como la rosa alba, que ahora aquí se han dejado de utilizar, pero es una pena porque son plantas muy resistentes que no tienen problemas fitosanitarios y además con unas floraciones espectaculares. Aquí en España se utilizan muy poco, pero en Francia o en Alemania bueno, hay grandes colecciones de rosales de variedades antiguas y también de las silvestres, que aquí tampoco las utilizamos. En esta época se utilizaban mucho, pero en Francia y en Alemania y en Inglaterra los rosales silvestres se siguen utilizando muchísimo en jardín. Y aquí ahora vemos la poda topiaria. La poda topiaria era la forma esta de poda que se le da, es una técnica que se le da forma artística a las plantas. Pues esto era muy utilizado en la época tanto griega, ya los persas está algo documentado que se hacía también, pero sobre todo está documentado en la parte de la época griega y después la romana. Les gustaba muchísimo hacer este tipo de podas, es decir, sobre todo hacer formas escultóricas tanto de animales como de personas, y les encantaba hacer como escenas de teatro, de caza o de cualquier otro tema. Estos son jardines actuales, franceses, pero os lo he puesto para que veáis un poco, se pueden hacer cualquier tipo de figuras. Las plantas más utilizadas para hacer este tipo de poda eran el ciprés, el laurel, el mirto y el boj. Y también el tejo, sobre todo en árboles, para hacer árboles, estructuras altas. Una cosa que les gustaba muchísimo era poner el nombre del propietario del jardín, hacerlo con plantas recortadas y hacían el nombre en la entrada del jardín, que es lo que se hace ahora en las ciudades con los escudos, que ponen el escudo de la ciudad de plantitas recortado, pues esto ya lo hacían en esta época. Aquí tenemos otra planta muy utilizada y además tenía muy usada como motivo escultórico. Se hicieron los capiteles de las columnas corintias, se hicieron imitando las hojas de acanto. Hubo un escultor griego, Calimaco, que nos cuenta una historia, la historia es muy larga, pero así acortándola, él vio una cesta y que crecían las hojas de acanto desde el interior de la cesta. Y le impresionó tanto y, bueno, supongo que pensaría que eso
pues podría ser precioso para poner en las partes superiores de las columnas. Y a partir de ahí diseñó las columnas corintias, que después fueron de las columnas que más se utilizaron en la época romana. Es una planta que está básicamente en la sombra, es muy utilizada en toda la zona mediterránea y es muy frondosa y bueno, en jardinería se utiliza aún muchísimo. Y aquí tenemos otro árbol que también se utilizaba muchísimo, el plátano. El plátano era muy utilizado en la zona griega, por los griegos. Y está muy documentado porque en muchas de las academias filosóficas de Grecia tenían plátanos. Y esto, por ejemplo, Platón y algunos de los filósofos hablan de los grandes plátanos y de las avenidas de plátanos que tenían en las academias, porque era un árbol muy frondoso y que daba muchísima sombra. Y prácticamente la mayor parte de las enseñanzas que hacían en las academias griegas era en el exterior. Entonces, lo que les gustaba era tener grandes sombras. Y era muy utilizado por los griegos. Entonces, Pompeyo, cuando hizo el primer jardín público en el teatro, que hizo un teatro muy grande, muy importante en Roma, dentro del pórtico, lo que hizo fue un gran jardín y en el interior, digamos que plantó filas de plátanos y pequeños estanques de agua, pequeñas fuentes, con lo cual era como imitar a las academias filosóficas griegas. Y esto para ellos era muy importante, todo lo que tenía que ver con la cultura griega. Y aquí tenemos ahora el olivo, que bueno, es muy conocido, pero era algo que en la época romana estaba en todos los ámbitos de la vida romana. No solo en la alimentación, para perfumes, cosmética, en medicina, también como jardines, para hacer jardines, pero después se hacían las ofrendas, las coronas. Muy importante para el alumbrado, tenían unas linternas que también se hacía la luz con el aceite para ungir los reyes, que ahora lo hacemos con los niños cuando se bautizan, y era una planta sagrada y muy importante en aquella época. Según la mitología, el olivo fue creado por Atenea. Atenea le ganó un concurso a Poseidón y entonces se tenían que quedar con la protección de Atenas y lo ganó Atenea. Y entonces, como regalo a Atenas, plantó un olivo. Y fue el regalo que hizo a la humanidad. Estaba considerado un árbol mágico e inmortal. Esto de inmortal parece un poco así, pero tenía un amigo, porque ya no vive, el señor Bordas, que tenía un gran garden allí en Barcelona y una empresa muy antigua de jardinería, y ellos recogían olivos cuando se hicieron las autopistas y muchísimas carreteras, recogían los olivos, que muchos de ellos eran centenarios, enormes, y los recogían y los plantaban después en jardines. Entonces me comentaba que una de las veces fueron a un campo donde había olivos que llevaban ya 4 años, desenterrados, con las raíces al aire y al sol y al viento, y resulta que los olivos aún estaban vivos. Los pudieron trasladar al jardín, cuidarlos y luego plantarlos en jardines. Y además, luego lo que hacían, está en un garden que tiene allí en Gavà, tiene uno de los olivos milenarios, un enorme olivo, lo tienen cortado en 3 trozos porque no podían trasladarlo en el camión que tenían, no podían trasladar completamente entero, entonces lo dividían todo de arriba a abajo en 3 trozos, iban por primero una parte y después otra, y luego llegaban al jardín, lo juntaban y el olivo sigue viviendo
bueno, es que nadie diría que está, porque nos lo explicó, que estaba realmente cortado. El jardín en aquella época pues era el símbolo de la paz, la victoria y la inmortalidad, pero aún seguimos utilizando el olivo como símbolo de la paz. Aún en jardinería es de los, tanto el olivo como el laurel, aún seguimos conservando esa simbología, ¿no?, del laurel como protección y el olivo como símbolo de paz. Aquí vemos dos oliveras centenarias. El olivo sí que llegó a España 1000 años antes que los romanos, pero fueron los romanos después quienes lo extendieron prácticamente por toda la península, que aquí en Galicia aún no se sabe quién lo introdujo, pero porque falta mucha investigación, pero es muy posible que sea de la época romana, porque lo extendieron incluso por muchas zonas del norte, por Europa y así. Los romanos utilizaban el olivo y el vino, el olivo, el aceite y el vino, como arma pacífica. Es decir, antes de conquistar una población, una ciudad, mandaban primero a los comerciantes, llevaban vino y aceite y seguramente muchos otros productos, pero está documentado el vino y el aceite. Cuando ya tenían a esa población acostumbrados al vino, al aceite y a los productos romanos, después iban las tropas. Y claro, seguramente mucha gente estaría deseando, ¿no?, que llegaran para que trajeran más vino y más aceite y más productos romanos. Bueno, como ya sabéis, incluso actualmente, pues Hispania se convirtió en el primer exportador de aceite de oliva ya en aquella época y aún actualmente lo sigue siendo. Y ahora pasamos a la vid, a la parra. El vino fue otro gran producto de la época. El vino más antiguo, la bodega más antigua que se ha descubierto está en la zona de Georgia y tiene más de 8000 años. Los fenicios fueron quienes lo introdujeron aquí en la península, pero después también fueron los romanos quienes lo extendieron por toda la península, que aquí en la Ribeira Sacra y en muchísimos sitios por Europa, incluso llegaron a Alemania, Francia, lo fueron extendiendo por todo el imperio. En el tema este del vino, aquí hubo un agrónomo muy importante cartaginés, que era Magón. Cuando conquistaron Cartago, prácticamente destruyeron Cartago. En menos de medio siglo, prácticamente una ciudad de más de 700.000 habitantes prácticamente quedó en nada. Pero sí que conservaron un libro muy importante que era de un agrónomo cartaginés, que era Magón. Magón escribió muchísimo sobre agricultura y tiene un libro escrito que después lo tradujeron al latín y al griego, porque allí la agricultura estaba mucho más avanzada que lo que era en la parte romana. Y actualmente tenemos, en los datos que hay, muchísimos agrónomos y agricultores, como los que antes he nombrado, que se remiten a Magón en muchas partes de su documentación. Es decir, para ellos avanzaron muchísimo a través de lo que se hacía de la agricultura y que se hacía en la zona de Cartago y Fenicia. Aquí este es un mosaico de la zona de Argelia y, como podéis ver, están las parras emparradas y la agricultura que se hacía allí. Esto es en Pompeya, que se han ido descubriendo no solamente los jardines, sino también las zonas agrícolas que había en torno de las casas, que muchas eran viñedos y frutales. Y entonces aquí, por ejemplo, está plantado de viñedos y ya actualmente, para generar un poco de recursos, se ha hecho una denominación de origen de Pompeya, porque ya hay zonas de vinos, de parras y de viñedos
Y entonces se ha hecho un vino, se hace un vino con denominación de origen de Pompeya. Y lo que sí luego hicieron los romanos, es decir, conquistaron, aprendieron, pero después innovaron muchísimas cosas y avanzaron muchísimo en la tecnología del vino. Esto también da para una conferencia porque hay realmente cosas muy importantes. Experimentaron muchísimo con los injertos y las mejoras de las vides. Después también empezaron a utilizar las cubas de madera, que no solo era para la conservación, muy importante, pero además para el transporte, porque se hacía por barco, pero también se hacía por las calzadas, por los caminos. Y realmente hasta ese momento se hacía con las ánforas y era pues muchísimo más delicado. Y ahora pues ya hay muchos relieves con las carretas, con las grandes cubas de madera. Después también crearon la figura del vinatero, que es el actual etnólogo que se dedica a la producción del vino. Y la comercialización del vino también fue otro tema importantísimo. Y prácticamente se convirtió en la elaboración de vino y del aceite, prácticamente fueron las dos actividades más importantes. También había todo el tema de la pesca salada, que se hacía sobre todo el garum, pero esto realmente fue uno de las actividades más importantes de la época. Según Plinio, en aquella época ya se elaboraban más de 50 variedades de vino. Y hasta aquí se ha acabado la charla. Si tenéis alguna pregunta, pues son temas que cada cosa da de sí, porque son... Y de jardines es como una pincelada, porque hay cosas extraordinarias y hay bastante información. Así que, bueno, si queréis preguntar cosas... ¿Nos hablas un poco de los de Tívoli? De los de jardines, de allí Roma. de Roma. Bueno, si quieres, ¿a qué te refieres? ¿De alguno concreto? No, en Tívoli hay en los jardines una superficie muy amplia, pero jardines que van todos con fuentes y que van saliendo todo. Pero esos son del Renacimiento, ¿verdad? El jardín que después está en Roma, en la mayoría, son del Renacimiento. Y en el Renacimiento, las grandes villas que hay en la mayoría, o sea, prácticamente casi todos, hay la villa de Adriano, que sí aún está en los espacios, pero todo lo que hay del Renacimiento fueron copias de la época romana. Pero las villas italianas que hay, los jardines que se conservan ahora, se hicieron en el Renacimiento. Entonces hay Tívoli y hay otras villas extraordinarias. Y son prácticamente de esta época, es decir, copiaron de esta época y utiliza muchísimo la poda topiaria, el agua, las fuentes, que son extraordinarias en el Renacimiento. Y una de las cosas también que tienen, que no copiaron los ninfeos, digamos, hicieron los ninfeos en forma de cuevas, que es lo que hay en el Renacimiento y después en la jardinería francesa. En vez de hacer estos pequeños templites, es decir, estos pequeños templos que ya los romanos cerraron, ellos en el Renacimiento lo que siguieron es, digamos, la especie de cueva muy ornamentada donde salía y donde emanaba el agua. Entonces utilizaron muchísimo el agua como planta sagrada y después muchísimo la poda topiaria, es decir, son jardines, los de Tívoli y todos los de las villas romanas del Renacimiento, es precisamente a base de poda topiaria, que es la poda de recorte haciendo setos con muchísimas figuras y de forma también esculturales. Y después esto fue lo que los jardines, digamos, derivó en la jardinería francesa.
Y la jardinería francesa, como contraposición a un jardín tan rígido, después vino la jardinería inglesa. Pero bueno, los restos de Tívoli, ya digo, son del Renacimiento, los que hay ahora. Sí, sí, sí. Y hay unas fuentes espectaculares, porque además el agua lo trabajaban muy bien, ¿no? Las caídas del agua, pero además el secreto es que no tenían grandes cantidades de agua. No eran normalmente, sino con poca agua, la podían conducir además de formas ornamentales muy bonitas. La geometría tan característica de los jardines, en esta época los pensadores, los filósofos influían en ese diseño. Me refiero un poquito por la idea esta de que, por ejemplo, lo hacían en una redonda. Se ve muy rectilíneo, ¿no? Sí. La geometría. Sí, hay dos partes. Por un lado es muy rectilíneo, pero cuando vemos las pinturas es como bastante silvestre. Entonces ahí hay como dos partes muy... Pero sin embargo, tanto la arquitectura como la estructura en general del jardín es muy geométrico. Pero por otro lado, dentro de estos lugares, dentro de los parterres, era como bastante asilvestrado. Bueno... ¿A qué te refieres exactamente? Que si... Me refiero a o sea, por lo visto ahí yo también me di cuenta de que en las obras de arte, por ejemplo, ya era más silvestrado, ¿no? Pero me gustaría, como había discusión en esa época sobre temas como Sí. si ellos habían influido de alguna manera, hubo un momento en que comentaste que una línea de trataderos pues, era como algo condicionado por los filósofos de la época en ese momento, los que se los esperaba. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto habían influido en el diseño, los pensamientos, los ideas? Sí, posiblemente influyeron muchísimo, ¿eh? Los filósofos y los escritores de la época. De hecho, hubo una época que, por lo visto, había muchísimo jardín en la parte exterior de Roma y algunos, o sea, el emperador del momento, hicieron un edicto de no, y algún escritor dejar de hablar de jardines porque se tenía que volver a potenciar la agricultura. Es decir, había mucha influencia de los escritores y de los filósofos en el jardín. Y, por ejemplo, el Lúculo, que hizo este gran jardín cuando vino de Persia, había muchos escritores de la época que lo alababan porque era algo extraordinario y no conocido, pero muchos otros lo criticaban muchísimo porque era muy ostentoso para la época. Entonces había una parte, sobre todo de filósofos, que eran muy austeros y criticaban muchísimo el lujo de los jardines. Entonces por ahí, y se habla también de jardines muy austeros, o sea que sí que hubo mucha influencia, ¿eh? Influenciaba muchísimo a nivel de, digamos, del arte y en el caso de los jardines. ¿Hay constancia en España de que hubiera jardines antes de la época romana? Los griegos. Pero los griegos en Ampurias... ¿Alguna cultura en España? Sí. A ver, están los griegos, pero no se acaba de... Yo creo que cuando ya se hace el peristilo, en Grecia tenían muchos problemas de agua. Entonces, sí que había jardines, pero más bien públicos y en las academias, y había cosas muy puntuales en los templos también. Después había mucho bosque sagrado, pero era todo más natural, muy naturalizado, muy adaptado a las plantas que había en el entorno, sí que se organizaba, pero... Entonces aquí, por ejemplo, en Ampurias, se está restaurando algo, ya se empieza a hacer bastante investigación, pero se parte de la época romana. ¿Vale? Después estuvieron los fenicios, pero no hay vestigios de jardines, al menos en la parte ibérica. Y después de los íberos y así, la verdad es que no nos quedan datos, porque no hay
yo no he encontrado referencia, los tartesos, es que no hay suficiente investigación. Imagínate que ya de la época romana, habiendo esas villas tan extraordinarias que hay y no se ha investigado el tema de los jardines, ahora se empieza a buscar semillas, pero hasta ahora no se ha investigado. Pues en las otras culturas aún mucho menos. Los barrios cordobeses pueden estar inspirados en los que nos comentabas, Sí. los romanos. Sí. Incluso influenciaron muchísimo en los árabes, que parece que los árabes vinieron por el otro lado y pues no, por lo visto la arquitectura romana influenció mucho en la árabe también, y todo lo que tenemos de arquitectura viene de esta época, es decir, los patios esos que tenemos, que luego los árabes también lo trajeron, pero sí, es digamos, ese estilo de casa con los patios interiores viene de esta época. Los griegos ya tenían el patio, pero eso, no tenían plantado. Incluso se han encontrado escritos en los muros donde ponía prohibido plantar plantas, porque tenían las paredes de adobe y entonces si plantaban árboles y plantas dentro del patio, les podían destruir las paredes. Entonces, entre la falta de agua y que no tenían unas paredes, en la mayoría de los casos, de piedra o así, que podían tener plantas cerca, no solían tener planta en el interior. Cosa que, por ejemplo, en Andalucía y en la zona de La Mancha ya hay patios interiores con árboles. Aunque luego hay muchos con mosaico, ¿no? Pavimentado con macetas. Guardan el mismo estilo, pero quizás un poquito ya... Bueno, quizás más estilo árabe después. ¿Y los patios interiores de los monasterios? Ahí, ¿Tiene roca de flor? a ver, el monasterio posiblemente sí, pero es como, quizás no me lo he planteado, pero yo creo que también sí, porque tú imagínate estos pórticos que tenían, por ejemplo, estos del teatro, que luego en Mérida hay uno también, aunque se conserva, que tenían estos peristilos o los pórticos que eran columnados y en el interior llenos de plantas y de todo tipo de jardines, ¿no? Que esto está muy documentado en esa época. Y los monasterios, digamos, después con otro tipo de arquitectura, pero viene a ser el mismo, digamos, la misma estructura, ¿no? La misma idea. Sí, yo quizás sí. Yo creo que habría siempre un hilo conductor, aunque se pierda en algún momento muchísima relación, porque cuando se acabó el imperio realmente se destruyó. Bueno, he hablado de los rosales que se perdió, pero es que se perdió muchísima información y cultura, ¿eh? Y yo creo que sí, que pudo haber tenido una gran influencia estos pórticos tan enormes en luego lo que fue los monasterios. Bueno, a lo mejor está un poco nerviosa, pero bueno. Romanas que también